dar la bienvenida al licenciado Daniel Durán, que es el secretario general de APUN, acá en la provincia de San Juan, miembro de la FATUN. Hoy se está llevando a cabo 24 horas de medida de fuerza en señal de protesta por el veto del Ejecutivo, del presidente de la República, por firmar el veto hacia la ley de financiamiento de la educación superior. Buen día, licenciado. ¿Cómo le va? Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez lo saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto escucharlo. Muy bien, licenciado, le agradecemos por su tiempo y por su atención. Bueno, licenciado, coméntenos 24 horas de medida de fuerza total, ya sea del sector docente y no docente, en todas las universidades públicas, acá en la provincia de San Juan. ¿El nivel de acatamiento es total? Sí, hola, buen día. Sí, exactamente, estos 24 horas de paro es la primera expresión de repudio al veto del presidente respecto a la ley de financiamiento universitario. En la Universidad Nacional de San Juan, en el estamento no docente, que es el que representamos y del que tenemos información, el acatamiento es del 100%. No hay actividades administrativas en el ámbito de la universidad en ninguna de sus áreas ni en ninguna de sus unidades. Bien. Licenciado, lo llevo al plano cómo va a seguir esto, porque bueno, la semana próxima tenemos entendido que el Parlamento puede empezar a tratar de rechazar estos vetos. Lo tienen que hacer ambas cámaras, recordemos. La certificación del veto se necesita una sola cámara. La Constitución dice que para rechazar el veto se necesita ambas cámaras, cámara baja y cámara alta. La marcha federal universitaria por la educación, ¿para cuándo esté? Si pasa diputados y va a senadores, ¿ahí se haría? Bueno, lo que tenemos, a ver, lo que le voy a comentar a ustedes y a su audiencia es lo que se ha hablado en términos de planificación política, pero todavía estamos desarrollando la logística. La marcha federal, que sería la tercera, tiene previsto realizarse el mismo día en que la Cámara de Diputados convoque a sesiones para la insistencia. Bien. Que esto es el rechazo al veto y que tiene que ratificar con las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, que es el primer paso porque es la Cámara iniciadora. Exactamente. Bien, está previsto y anoche se habría confirmado, de todos modos hablo en potencial porque la confirmación la tenemos de la Federación Universitaria Argentina, pero todavía FATUN no nos ha comunicado nada. Se habría confirmado, sigo hablando en potencial, que la sesión por insistencia de la Cámara de Diputados la convocaría para el día miércoles 17, es decir, el próximo miércoles que viene. Con lo cual se está desarrollando toda la logística porque la expectativa es que a nivel país se movilicen más de 2 millones de personas en rechazo, no solamente al veto universitario, sino también al veto del Garrahan, porque han entrado con diferencia de horas los dos vetos, con lo cual el día miércoles podría ser un día interesante, porque es el día que los jubilados protestan, se sumaría al hospital del Garrahan en la ley de protección a la infancia, el tema de universidades, bueno, se está organizando, digamos, ¿no? Nosotros el lunes, acá a nivel local, es decir, en San Juan, tenemos una reunión del Frente Intersindical Universitario para ya coordinar las acciones de cara a la movilización que se va a dar en cada una de las provincias del país donde haya una universidad nacional. Licenciado, después de realizarse, si el rechazo al veto pasa diputados, va a senadores, que es el último paso, ¿también se haría una marcha? La verdad que sería apresurado responder a eso con cierta responsabilidad. En términos políticos, la Cámara que es más complicado para rechazar el veto presidencial es diputados. Es la Cámara de Diputados. Efectivamente. Nosotros recordemos que en senadores, en la aprobación de esta ley, solamente 7 senadores votaron en contra, todo el resto de los senadores votaron a favor. Por lo cual la Cámara de Senadores está mucho más consustanciada. Es en diputados donde siempre el Ejecutivo ha logrado sostener sus vetos. Bien. Entonces, bueno, está la expectativa política, hay negociaciones, supongo, a nivel Buenos Aires, de las cuales nosotros no conocemos ni participamos,
hay que ver cómo impacta en la Claro. Cámara de Diputados. Claro, Esto si que pasa hizo. diputado, ahí después se Exacto. hablará, ¿no? Plan, Sí, ahí hay que ver qué impacta en diputados esto Claro. del veto a los ATN de las provincias también, claro, ¿no? Porque claro. de financiamiento es global y acá el gobernador de la provincia ya ha manifestado públicamente que sus legisladores van a sostener la posición a favor de la ley de financiamiento. Licenciado, llevándolo al plano netamente salarial, ¿cómo ha quedado al final el salario de los no docentes ayer? Porque ayer ha sido tema de conversación en la mayoría de los medios de comunicación serio. Primera consulta, los trabajadores no docentes, ¿tienen sumas en negras no remunerativas? Tenemos algunas sumas no remunerativas no bonificables que hasta la semana pasada se estaban negociando en paritarias el blanqueamiento de estas sumas. Bien. Tenemos esas sumas en negro que son las que se denominan cláusulas de garantías salariales. Bien. Son no remunerativas y no bonificables. Bien, porque ayer un miembro de la FATUN en un medio de comunicación nacional manifestaba que sacando estas sumas en las categorías más bajas, que tengo un 6, 7, ¿cierto, licenciado? Sí, tal cual, tal cual. Les quedaba 550.000 pesos, en realidad. Sí, Esto, sí, quedaban 550.000 pesos de salario bolsillo. o sea que estás con sueldo de indigente. Sacando Totalmente, mire, yo le pongo algo que es bastante, desde los números, desde los datos duros, bastante gráfico. Nosotros en diciembre del 2023, es decir, en el mes que cambió el gobierno nacional, no teníamos ningún no docente, ninguno, por debajo de la línea de la pobreza. Bien. Porque la categoría inferior estaba en la línea de la pobreza. Claro, estaba ahí al límite, claro. Estaba al límite, pero no estaba por debajo, estaba al límite. Hoy día nosotros tenemos, en cuanto a salarios básicos, y hablo del sector no docente, el 65% de los no docentes por debajo de la línea de pobreza. Ese es el impacto real. Este es un dato, un número duro de la realidad, un número estadístico que no puede contestar. Ahora fíjese qué paradoja, o qué confesión de parte, como dicen los abogados. Si uno lee el decreto de veto a la ley de financiamiento universitario, los considerandos son bastante interesantes y ricos de análisis. Ahí el propio gobierno nacional en un considerando dice que de prosperar la ley implicaría un aumento del 40.25% de los salarios de los universitarios. Es decir, el propio Ejecutivo reconoce que en menos de 2 años ha licuado casi el 50% de los salarios de los trabajadores universitarios. Casi como una confesión de parte y un desdecir de lo que públicamente por ahí hablan de que los salarios han ido más rápido que la inflación. Esto lo afirma el propio presidente de la Nación en el decreto de ayer y es público, ¿no? El boletín oficial está expuesto y se podría leerlo considerando que marcan claramente la decisión del gobierno de financiar las universidades nacionales. Categoría más alta, ¿en cuánto está? ¿Supera el 1,5 millones? Y no tengo la escala acá, pero está ahí sobre la línea, la más alta de todas está ahí sobre la línea del 1.500.000, 1.500.000, 1.600.000, algo así. Estamos hablando de cuántos años de servicio tenés que tener ya, licenciado. No, bueno, el adicional por antigüedad se paga aparte. Yo el número que le estoy dando es el básico, lo que viene a ser el salario básico, que es donde impactan los ítems remunerativos y bonificados. Claro. Siempre va a depender. Todas las variables salariales que tienen que ver con los adicionales que el trabajador se gana, ya sea por su capacitación, perfeccionamiento, o que va acumulando por su antigüedad, se calculan sobre el básico. Licenciado, le hago la última, no le queremos restar más tiempo. ¿Cómo va a continuar esto a partir del lunes hasta llegar al miércoles? ¿Solamente la marcha federal universitaria o también se está planteando un plan de lucha en conjunto con esta marcha? Obviamente que el miércoles va a haber no va a haber actividades, probablemente. Lo va a resolver cada una de las jurisdicciones del país, porque somos bastante asimétricas en cuanto a las realidades, ¿no? En cuanto a los horarios de marcha y la modalidad, si es con o sin asistencia, si la marcha se va a hacer durante el periodo de trabajo. Ahora, lo que pase después de la marcha, que pretende coincidir con el tratamiento de diputados, va a depender del resultado de diputados.
Si el diputado rechaza el veto, el escenario es menos conflictivo, y el diputado ratifica el veto, el escenario va a tender a ser más conflictivo. Así que lo que sí se va a trabajar mucho, porque nosotros entendemos y sostenemos que el problema universitario no es un problema de la universidad, es un problema transversal a toda la sociedad, porque no está involucrado, como se pretende exponer por ahí, el sueldo de la casta, ni solamente el sueldo de los trabajadores. Estamos hablando de la propia supervivencia de las universidades nacionales. Y si uno evalúa el impacto de las universidades, por ejemplo, en provincias como San Juan, y esto se replica en las otras provincias, es tremendo, no solamente en lo social, en lo académico, en lo educativo, sino en lo político y en lo económico. La universidad es una herramienta, por ejemplo acá en San Juan, es una pieza clave para que los exportadores sanjuaninos tengan las condiciones sanitarias adecuadas para poder exportar sus productos desecados, por ejemplo, y esto se hace en los institutos de investigación de la universidad. Esto por poner un solo ejemplo. Entonces, nosotros lo que vamos a convocar es a toda la comunidad sanjuanina para que acompañe esto, porque, insisto, esto no es solamente un tema salarial, esto ya pasa a ser de fondo la supervivencia propia del sistema público nacional de enseñanza superior, lo cual es muy grave en términos políticos, es muy grave en términos estratégicos y es muy grave en términos sociales. La última, licenciado, desde APUM, ¿alguna delegación viaja a acompañar esta movilización al Congreso Nacional? No, vamos a concentrar toda nuestra logística, nuestro esfuerzo solamente en la provincia de San Juan. Todo lo que es movilización y convocatoria en Buenos Aires va a quedar básicamente a cargo de la UBA y las universidades que tienen asiento, ¿no?, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, La Plata, todo el conurbano, Universidad Nacional del Centro, etcétera. Sin descartar que alguna delegación de algunas provincias puedan viajar, pero no va a ser el caso de nuestra, ¿no?, en San Juan. No vamos a quedar a hacer la marcha acá, en San Juan. Licenciado, le agradecemos por su tiempo y por su atención. Le pido que se quede un segundito en línea privada, que tenga un buen fin de semana, y obviamente a partir del lunes, martes lo vamos a estar consultando a ver cómo se va llevando adelante las actividades en esta plan de protesta y lucha y repudio por el veto de la ley de financiamiento para la educación superior. Que tenga buen día, muchísimas gracias, un buen fin de semana. Bueno, fue el licenciado. Daniel, un placer, muy amable. Fue el licenciado Daniel Durán, justamente, ¿no?, secretario general de APUNS, el sindicato.